En la primera parte vimos Harrods, Fortnum & Mason, Burberry y Hamleys. Hoy haremos otras 4 tiendas de Londres. Hola, bienvenidos a nuestra cuarta edición de Londres en 8. Mi nombre es María Luz Garner, yo soy una guía turística profesional en Londres, lo que acá llamamos Blue Badge o chapa azul. Liberty, la tienda que nos permite soñar con el lejano oriente. Fue fundada en 1875, aunque el edificio que vemos es de 1924 y está inspirado en el estilo Tudor y fue declarado Patrimonio Arquitectónico del país. Su fundador fue Arthur Liberty, que trabajaba en un emporio que había sido muy exitoso por la venta de productos orientales. Y él decidió independizarse. Él tenía en su trabajo anterior unos clientes que eran artistas y él se acercó a ellos y les pidió el apoyo y ellos decidieron apoyarlo en su nueva aventura. Él le pidió dinero prestado a su suegro para alquilar un local en Regent Street, medio local, y después de 18 meses pagó la deuda y logró conseguir el resto del local. Él quería influir en la moda y por eso siempre se asesoró de los mejores diseñadores del momento. Y se dio cuenta que la moda estaba cambiando, las mujeres ya no querían utilizar el corsé victoriano, querían utilizar más estas telas suaves, delicadas, livianas, llenas de motivos que veían en las pinturas de la época que eran como los prerrafaelistas, por ejemplo, con Dante Gabriel Rossetti. Y ellas querían utilizar ese tipo de ropa. Entonces él vio una oportunidad allí y creó, además de su Liberty, creó Liberty Telas y Liberty Colores. Y empezó también a diseñar muebles y empezó a tener influencia en movimientos artísticos como el movimiento que se llama Arts and Crafts, en donde lo que se quería era que se volviera un poco a las cosas hechas a mano, a la artesanía. De hecho, es tan famoso el estilo Liberty que el Art Nouveau en Italia se conoce como estilo Liberty. Entonces, muy importante la influencia de este personaje en el mundo de la moda y en el mundo del arte. El edificio en sí mismo originalmente tenía 2 partes, la parte que está en Regent Street, que es una parte hecha en piedra, Portland, blanca, que va con todos los edificios de esa calle, pero él siempre tenía el sueño de tener un barco anclado en Regent Street, porque su inspiración para su edificio eran los bazares que se veían en el oriente. El edificio que vemos está ubicado en una de las calles laterales de Regent Street. Toda la madera del edificio viene de 2 embarcaciones, una que se llamaba el Impregnable, que fue uno de los barcos más grandes en su momento, y otra que se llamaba el Intostán. Y el interior tiene las cubiertas de estas embarcaciones. Entonces él lo diseñó de manera muy hogareña, son varias habitaciones como cuartos de una casa, por ejemplo, que tienen hasta chimenea, y esas habitaciones están comunicadas por 3 atrios muy iluminados. Sigue siendo muy famoso por toda la venta de sedas, de bufandas, las telas son inigualables. Colaboró con él el famoso diseñador William Morris y algunas de las imágenes que están viendo son diseños hechos por William Morris, que fue el que lideró este movimiento que les mencioné de Arts and Crafts. Es algo diferente a todo lo que ustedes puedan ver y cuando vengan a Londres no dejen de verlo. Continuamos con nuestro recorrido por una de las calles comerciales más famosas del país, que se llama Oxford Street, 1,5 kilómetros de tiendas, pero tal vez la más famosa de todas es Selfridges. Selfridges fue fundada en 1909 por un norteamericano llamado Gordon Selfridge. Gordon Selfridge venía de Chicago. Él venía de una familia de escasos recursos, pero logró ascender en la escala social, muy emprendedor, y vino alguna vez de viaje a Londres, vino de compras y le pareció una experiencia muy aburrida.
Él quería la idea de que la gente pudiera entrar al sitio, ver los objetos, y eso no se podía hacer en ese momento en Londres, y decidió enseñarles cómo era que se hacía. Entonces hace su gran inauguración, un edificio absolutamente monumental que hoy en día es uno de los íconos de Londres, y se creó gran expectativa sobre cómo iba a ser esta nueva tienda, y vinieron más de 1.250.000 personas a la inauguración. Piensen que la población en Londres en ese momento era de 4 millones. Y todos quedaron satisfechos en unos espacios enormes, abiertos, flores, músicos en vivo, fragancias deliciosas, algo completamente novedoso. Muy, muy exitoso, pero la novedad pasó. Y Selfridges se considera uno de los primeros hombres dueños de tiendas que quiso hacer también eventos publicitarios. Entonces, para volver a traer la gente a su tienda, decidió aprovechar el evento de que se iba a cruzar el Canal de la Mancha en avión por primera vez, y se trajo ese avión y lo exhibió dentro de Selfridges. Por supuesto, atrajo miles de personas que venían a ver el avión y una vez aprovechaban para comprar algo, y ahí se selló realmente su prestigio y su fama. Muy innovador, tenía la idea de no solamente vender objetos, sino de también ofrecer servicios. Y era la primera vez que uno encontraba en uno de estos grandes almacenes, por ejemplo, una agencia de viajes, una peluquería, restaurantes. Eso era algo completamente novedoso. También para él algo que era muy importante era el servicio al cliente. Él fue el que dijo: el cliente tiene la razón. Él trataba muy bien a sus empleados, con la idea de que los empleados iban a tratar muy bien también al cliente. Otra cosa novedosa que hizo es que introdujo toda la zona de cosméticos y perfumería al piso que está a nivel de la calle. Originalmente los cosméticos y los perfumes era algo que se tenía un poco guardado, era algo que no se veía muy bien que estuviera allí como tan exhibido, y fue el que dijo: no, vamos a darle a estos perfumes que tienen esos olores tan agradables, para que la gente que entre acá se sienta cómoda y se sienta atraída también por los olores. Y hoy en día cualquier gran almacén al que ustedes entren se van a encontrar con que en el piso a nivel de la calle siempre está la perfumería. Otra de las cosas novedosas es que él se inventó el tema de las rebajas. Él quería que Selfridges fuera para todo el mundo, que no hubiera como esa estratificación, y la idea de que todo el mundo pudiera comprar allí. Entonces, para lograr esto, lo que hizo fue que estableció en el sótano una zona de descuentos, y llegó a ser tan exitoso ese sótano que el 25% de lo que se vendía en Selfridges se vendía en ese sótano. Y de hecho después él estableció el tema de los dos descuentos durante el año, los dos famosos sales, uno que es en esta época precisamente en enero y otro que se lleva a cabo en julio. Siempre tuvo mucho respeto por la mujer. Su madre había sido madre soltera, y cuando en 1910 viene la campaña de las sufragistas, las mujeres que lucharon por el derecho al voto, él las apoyó. Escribió artículos apoyando la causa, hizo la bandera del movimiento, vendía productos que tenían los colores de la bandera, que era el color blanco, violeta y el color verde. Y cuando este movimiento se volvió violento, muchos de los grandes almacenes fueron atacados, fueron vandalizados, le rompieron las ventanas, pero Selfridges no. Las mujeres decidieron protegerlo en agradecimiento al comportamiento de él durante este periodo. Ahora, se dice que Gordon Selfridge era un verdadero genio. Decían que era un genio de lunes a viernes, pero era un tonto el fin de semana. Gordon Selfridge era adicto a las apuestas. Ahora, en 1926, Selfridges había cotizado en bolsa, por consiguiente era una compañía con accionistas. Y en la década de los 30, los efectos de la depresión se empezaron a sentir en Londres, y en 1939 había una crisis económica en Selfridges y Gordon Selfridge seguía gastando. Ahora se reúne la junta directiva en una reunión extraordinaria y lo sustituyen y le dan una pensión. Mr. Selfridge seguía yendo a la tienda, pero no tenía ningún oficio en ese momento, y llegó un momento en donde le dicen que no es bienvenido. Y es muy triste porque cuentan que él iba todos los días en bus, se paraba frente a su gran obra, pero no podía ni siquiera entrar a ella. Lo veían contando sus monedas y llegó un momento en donde tuvo que pedir limosna. Murió completamente indigente.
Un final infeliz para un personaje que realmente nos dejó un legado muy grande que todavía podemos ver en las calles de Londres. Ahora, si cruzamos la calle, llegamos a otro de los grandes nombres en el mundo de las tiendas de esta ciudad, Marks & Spencer. El Marks de Marks & Spencer es Michael Marks, que era un inmigrante que venía escapando del antisemitismo en Polonia. Era un gran innovador también, de esas personas que decimos echadas para adelante, y él creó un negocio en donde vendía objetos muy baratos a penny y se llamaban los Penny Bazaars. Durante 10 años estuvo haciendo esto con muchísimo éxito y decidió asociarse con Tom Spencer. Y Tom Spencer era un cajero que tenía experiencia en el campo de las finanzas, de la contabilidad. Entonces hicieron la pareja perfecta. Michael Marks se encargaba de todo lo que tuviera que ver con el servicio al cliente, búsqueda de productos, mientras que Spencer se encargaba de todo lo que tuviera que ver con la financiación, con la contabilidad, con la parte de los negocios. Una pareja que funcionó divinamente. Durante 11 años trabajaron muy bien juntos. El Marks & Spencer se volvió exitosísimo muy rápidamente y el señor Spencer decidió retirarse. Después de 11 años dijo: yo ya tengo dinero suficiente, se retiró y, triste decirlo, se bebió absolutamente toda su fortuna. Murió alcoholizado. Ahora, en 1907 viene la segunda generación con Simon Marks. Y Simon también era un gran innovador y él fue el que realmente volvió esta tienda una tienda con reputación internacional. Él se dio cuenta de que había un espacio en el mercado donde se necesitaban productos que fueran de buena calidad, buen diseño, pero que fueran a precios bajos, como quien dice bueno, bonito y barato. Para lograr estos precios bajos se dio cuenta que tenía que comprarle directamente al productor, no al mayorista. Y esto fue polémico en la época, los mayoristas quisieron boicotearlo, pero logró convencer a un productor, a un fabricante, para que le produjera los productos, y al tener esos productos mucho más baratos, el dinero lo invertía en el negocio, en el diseño, tenía control de la calidad. Y de ahí viene el éxito de Marks & Spencer. En la década de los 20, por ejemplo, lanzó su producto estrella, que todavía sigue siendo tal vez el más famoso de esta compañía, que es la ropa interior. Hoy en día, 1 de cada 3 mujeres en el Reino Unido usa los brasieres de Marks & Spencer. Otra cosa novedosa que hizo fue el hecho de permitirle a la gente que devolviera, si no le gustaba o si se arrepentía o si no le servía, podía devolver el producto. En esa época no había espacio suficiente para medirse la ropa dentro de las tiendas, entonces simplemente decían: llévesela, si no le gusta la devuelve. Y esto fue algo que cautivó a muchos clientes. Y yo recuerdo hace unos años que uno todavía podía llegar a Marks & Spencer, devolver algo que había comprado meses atrás, 6 meses, 8 meses, y nadie le preguntaba absolutamente nada. Hoy en día es un poco más estricta, ya todas las tiendas tienen esta política, pero con unos periodos más cortos. Otra de las innovaciones fue que hizo una encuesta sobre los tamaños de los cuerpos de las mujeres y estableció las tallas que todavía se utilizan hoy en día, y además estableció las alturas. Y es fantástico porque uno va a comprar un pantalón en Marks & Spencer y hay 3 opciones: pequeño, mediano o largo, y jamás tiene que llevar uno a que alguien le haga el dobladillo, por ejemplo. Eso es otro de los atractivos que tiene. Se inventaron también en el mundo de la comida, porque también venden comida, los productos congelados, por ejemplo. Y ellos fueron los primeros que hablaron de fecha de vencimiento. Son productos también muy bien seleccionados, exquisitos, y cuando uno tiene un evento especial generalmente va y compra cosas en Marks & Spencer. También para él era muy importante el tema de la moda, y de hecho en la década de los 60 contrató a una modelo famosísima internacionalmente que se llamaba Twiggy. Y lo que querían hacer era el lanzamiento de la minifalda. La minifalda había sido inventada por una diseñadora llamada Mary Quant, pero era algo que no se veía con buenos ojos. Entonces, al lanzarla con Twiggy, se volvió no solamente una prenda absolutamente aceptable, sino que era indispensable tener una minifalda en el ajuar de toda jovencita. Era muy importante para Simon Marks el servicio al cliente, y por consiguiente quería que sus empleados se sintieran muy cómodos trabajando con él. Cuentan que alguna vez una de sus empleadas se desmayó, y al preguntarle por qué se había desmayado, dijo: porque no había desayunado.
Y al averiguar por qué no había desayunado, se dio cuenta que muchos de sus empleados no tenían medios suficientes para alimentarse bien. Entonces de ahí en adelante decidió ofrecerles a todos desayuno. Y después esto pasó a 3 comidas al día y empezó a ofrecerles otros servicios a sus empleados, como por ejemplo peluquería, servicio médico y servicio de dentistería. Algunas de estas cosas todavía hoy en día se conservan. Marks & Spencer hizo al final del siglo XX historia al ser la primera compañía que ganó $1 billón antes de impuestos. Hoy en día tiene 956 tiendas en el Reino Unido y 450 en el exterior. Y vamos a terminar con una tienda completamente diferente a lo que hemos visto en este recorrido. Fue una tienda fundada por una mujer y fue fundada a finales del siglo XX. Estamos hablando de The Body Shop. The Body Shop fue fundada por Anita Roddick. Y Anita Roddick es una hija de los 60. Ella era hippie, cuando tenía 20 años se fue de mochilera por el mundo y a los 34 años, ya con 2 hijos, decidió que tenía que generar algún ingreso, especialmente porque su marido estaba recorriendo Sudamérica a lomo de caballo. Entonces se estableció en Brighton, una ciudad que queda al sur de Inglaterra, una pequeña tienda que la llamó The Body Shop. Estaba ubicada entre 2 funerarias, la pintó toda de verde. Dicen que parte del interior pintado de verde era para simplemente cubrir las imperfecciones de la pared, y empezó a vender productos cosméticos y productos de belleza. No tenía suficiente dinero para los empaques, entonces le pedía a sus clientes que devolvieran las botellitas de plástico, y ella siempre había sido una ambientalista y se dio cuenta que esto era muy aceptado, que a la gente no le importaba. Es más, le gustaba el hecho de devolver la botellita y el hecho de que los productos que ella ofrecía eran productos naturales. La tienda creció de manera inesperada y Anita se convirtió en una fuerza para el cambio social. Anita Roddick es lo que hoy diríamos una persona verde o ecologista. Esto es muy corriente hoy en día, pero en la década de los 70 era algo absolutamente revolucionario. Realmente era algo criticado. Muchos pensaban que esto era una verdadera locura. Las compañías de esa época utilizaban químicos y lo que querían era hacer ganancia. Ahora, Anita Roddick tuvo éxito muy rápidamente. En 1984 ya había cotizado en bolsa y tenía más de 93 sucursales. Y ella utilizó The Body Shop como una plataforma para luchar las causas que le apasionaban, como por ejemplo el consumo ético, los derechos de los animales, el consumo sostenible, luchar por el medio ambiente y por la protección de la selva tropical. Creó una fundación que se dedicó a ayudar a algunas de estas causas. Era una verdadera pionera y ella creía en el uso de productos naturales que venían de fuentes sostenibles y que eran buenas con el medio ambiente. Una abanderada de la lucha por los derechos de los animales. Ella estaba absolutamente en contra de hacer pruebas o ensayos de los cosméticos en los animales. Y ella fue la que impulsó una ley para prohibir precisamente las pruebas en animales. En 1998 fue aprobada esta ley en este país y luego se aprobó en Europa. También fue una gran impulsora del tema del comercio ético, es decir, que todos los productos que ella conseguía los compraba a proveedores que trataban de manera digna y justa a sus empleados. En el 2004 tenía ya más de 1980 tiendas y en el 2006 la vendió a L'Oréal, lo que fue algo muy criticado y no fue muy exitoso The Body Shop con L'Oréal y después pasó a manos de Natura. Anita Roddick murió en el año 2007 y le dejó más de 60 millones de libras a fundaciones de caridad que defienden estos temas apasionantes para ella. Un gran legado de un personaje completamente diferente a los que habíamos visto antes.
Espero que el recorrido por estas 8 tiendas de Londres les haya mostrado cómo sus fundadores fueron grandes pioneros y promotores de cambios sociales, comerciales, culturales y ambientales, y sobre todo cómo siguen contribuyendo a la vibrante personalidad de Londres. Gracias por acompañarme y los espero en los próximos 8 de Londres.